Bienvenidos al mundo de los misterios, donde encontrarán oscuras verdades y confesiones. No olviden dejar un comentario desde donde estén viendo esto. Avísenme, para que pueda subirlo cuando quieran, y dejen sus sugerencias en la sección de comentarios, para mejorar el contenido. ¡Gracias! Adentrémonos en el nuevo misterio. Era jueves a finales de abril, y el mundo se mostraba inusualmente agradable. La temperatura había alcanzado los 22 grados. El aire olía a algo más que a humo de escape, e incluso las palomas de la calle 35 Oeste parecían menos dispuestas a molestar. Sin embargo, dentro del edificio de ladrillo marrón, Nero Wolfe disfrutaba de su propia primavera privada, Anuna que florecía puntualmente a las 4 de la tarde cada día. Cuando subía a las salas de plantas de la azotea, Anne estaba en mi escritorio, en la oficina, poniéndome al día con la correspondencia y tratando de decidir si cierta factura, de cierto sastre, representaba una compensación razonable por 2 trajes o un robo descarado. Cuando sonó el timbre, miré mi reloj. A las 4:27 Anne Wolfe estaría entre sus orquídeas durante otra hora y 33 minutos. Y solo un incendio en el edificio, y posiblemente ni siquiera eso, lo haría bajar antes de tiempo. A través del cristal unidireccional de la puerta principal, vi a una mujer. Tendría unos 40 años. Vestía un traje azul marino que denotaba riqueza sin ostentarla, y su porte sugería, o bien, una excelente educación, o bien, una educación refinada. Su mano enguantada volvió a tocar el timbre, esta vez con más insistencia. Abrí la puerta. «¿Sí? Necesito ver a Nero Wolfe». Su voz concordaba con su apariencia inculta, controlada, pero con una fragilidad subyacente. «Es urgente. El señor Wolfe está ocupado hasta las 6 y no se le puede molestar. Soy Archie Goodwin, su asistente. Si desea decirme de qué se trata, me temo que eso no servirá». Dio un paso al frente, sin llegar a empujarme, pero dejando claro que pretendía entrar. «Me llamo Vivian Ashworth. Mi marido fue asesinado esta mañana, y me han dicho que el señor Wolfe es el único hombre en Nueva York que podría descubrir quién lo mató». Eso lo cambió todo. Me hice a un lado y le indiqué que pasara al despacho, al sillón de cuero rojo reservado para los clientes. Se sentó con la espalda recta, con el bolso apoyado en las rodillas como un pequeño escudo. «Siento mucho tu pérdida», dije con sinceridad, «pero al señor Wolfe no se le puede molestar. Si puedes esperar hasta las 6, la policía cree que fui yo», dijo tajantemente. «Todavía no me han arrestado, pero lo harán. Probablemente mañana. No tengo tiempo para esperar a que el señor Wolfe esté a su disposición». La observe. Me sostuvo la mirada sin inmutarse, pero pude ver la tensión en su mandíbula, los nudillos blancos aferrados al bolso. Estaba asustada pero también enfadada, lo que, según mi experiencia, significaba que, o bien, era culpable, y estaba indignada por haber sido descubierta, o bien inocente e indignada por ser sospechosa. «Cuéntame qué pasó», dije. «Lo básico. Cuando baje el señor Wolfe, le informaré, y él decidirá si quiere verte». Anne respiró hondo. «Mi esposo, Leonard Ashworth, fue hallado muerto en su estudio a las 11 de la mañana. Un disparo al corazón. La habitación estaba cerrada por dentro. Yo estaba en casa, al igual que otras 3 personas, a nuestra ama de llaves, el socio de mi esposo y un joven artista que había venido a entregar un retrato que Leonard le había encargado. La policía nos ha interrogado a todos. Parecen particularmente interesados en el hecho de que Leonard modificara su testamento la semana pasada, dejándolo todo a una fundación en lugar de a mí. Motivo, dije, precisamente, excepto que yo no lo maté. Ni siquiera sabía del cambio de testamento hasta que me lo dijo la policía. ¿Quién encontró el cuerpo? Sí, fui. Leonard llevaba en su estudio desde las 9:30. Dijo que necesitaba trabajar
y que no quería que lo molestaran. Como no salió a las 11, fui a ver qué pasaba. La puerta estaba cerrada con llave. Lo llamé por su nombre, pero no respondió. Le pedí a la ama de llaves que trajera la llave de repuesto. Abrimos la puerta y lo encontramos desplomado sobre su escritorio, pistola en el suelo, junto a su silla, su propio revólver del cajón del escritorio. ¿Suicidio? La policía dice que no. Al parecer el ángulo era incorrecto y no había residuos de pólvora en sus manos. Alguien oyó el disparo. Nadie lo admite, pero el estudio tiene paredes gruesas y se oía ruido de obras en la calle. Es posible, tomé notas, más por costumbre que por necesidad. Tengo buena memoria, pero Wolf prefiere los datos por escrito. ¿Dónde estaban las demás personas cuando esto sucedió? La señora Chun, el ama de llaves, estaba en la cocina preparando el almuerzo. Roger Huckley, el socio de Leonard, estaba en la biblioteca haciendo llamadas telefónicas, o eso dice él. Y el artista, un joven llamado Mitri Kazan, estaba en el salón, esperando a que le pagaran por el retrato. ¿Y tú? En mi sala de estar de arriba, leyendo, o intentándolo. Leonard y yo habíamos discutido en el desayuno. No estaba de humor para socializar. ¿De qué trataba la discusión? Ella vaciló, y vi la primera grieta en su compostura. Sobre todo, sobre nada. Llevábamos 18 años casados, señor Goodwin. Es tiempo suficiente para que se nos acaben las cosas nuevas, por las que discutirán. Sonó el teléfono de mi escritorio. Me disculpé y lo cogí. Despacho de Nero Wolf. Archie, dijo Wolf con voz ronca, irritada. ¿Quién está en mi podía ver hacia abajo a través de un panel de cristal en el suelo de la sala de máquinas. Una característica que él mismo había exigido cuando se construyeron las habitaciones. Desde esa altura no podía distinguir bien los rostros, pero sí podía ver que alguien estaba sentado en la silla roja. Se trata de la señora Vivian Ashworth. Su marido fue asesinado esta mañana. Al parecer, la habitación estaba cerrada con llave. La policía la ha señalado como sospechosa y necesita ayuda. Sile podía imaginarlo allí arriba, entre las Catleys, frunciendo el ceño ante la interrupción de su sagrada rutina. A las 6, dijo finalmente, y colgónme. Volví hacia la señora Ashworth. ¿Te verá a las 6? ¿Puedes esperar? Ella asintió lentamente. Parece que no tengo muchas opciones. La appetit on. Café. Fritz, nuestro chef, lo prepara como es debido. No, gracias. Prefiero sentarme aquí e intentar no pensar. Comprend. Pero también sabía que pensar era precisamente lo que Nero Wolf exigiría de él a menos y de sí mismo, antes de que esto se hiciera. En algún punto de los datos que me había dado, o de los que no, se encontraba el hilo que desentrañaría el misterio de la habitación cerrada, y cuando dieran las 6, Wolf comenzaría a tirar de él con la metódica paciencia de un hombre que creía que la naturaleza humana, bien comprendida, era tan predecible como el ciclo de floración de sus orquídeas. Solo esperaba que la entereza de la señora Ashworth y su inocencia, si es que la tenía, durara tanto tiempo. A las 6 en punto. Oí el ascensor bajar de las salas de plantas. Wolf entró en el despacho con su dignidad habitual, moviéndose, con la pausada deliberación de un hombre que pesa una 7ª tonelada y lo sabe. Rodeó su escritorio, se acomodó en la silla extra grande hecha a medida para él, y dedicó un instante a ajustar un ramillete de orquídeas amarillas en el jarrón que tenía delante en solo. Entonces, reconoció la presencia de la señora Ashworth, con una leve inclinación de cabeza. Señora, Archie me ha informado de su situación. Antes de hablar de las condiciones, debo saber si usted mató a su marido en ella. No se inmutó. No, señor Wolf, no lo hice. Bien, no me gusta defender a los culpables. Atenta contra mi sentido del orden. Se reclinó, entrelazando los dedos sobre su torso. Ahora lo contarás todo.
con especial atención al detalle. Archie me ha dado el esqueleto. Necesito la carne. La señora Ashworth se irguió aún más. Si cabe, ¿por dónde debería empezar? Al principio, el carácter de tu marido. Sus hábitos sus debilidades. ¿Lo meditó? Leonard era un hombre de éxito. Fundow, Ashworth y Hartley, desde cero, fabrican instrumentos de precisión para uso médico y científico. Tenía 52 años, gozaba de buena salud, y era algo vanidoso con su aspecto. Jugaba al golf, coleccionaba libros raros y encargaba retratos de sí mismo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Su vanidad perduró hasta la posteridad. Su relación con su socio, el señor Hartley, complicado. Roger llevaba 15 años en la empresa. Era brillante en la parte técnica, pero Leonard se encargaba de las decisiones empresariales. Discutían a menudo sobre el rumbo de la empresa. Roger quería expandirse al mercado de contratos militares. Leonard se negaba. ¿Por qué? Principios, dijo. No quería sacar provecho de la guerra. Roger pensó que estaba siendo ingenuo. Worf gruñó. El testamento que te desheredó. ¿Qué sabes de él? Nada hasta hoy. El abogado de Leonard, el señor Brennan, lo confirmó a la policía. Leonard fue a verlo el martes pasado y le redactó un nuevo testamento, dejando toda su herencia, aproximadamente $2 millones, a una fundación para la investigación médica. A mí me dejaron la casa y una pequeña renta vitalicia. ¿Apenas suficiente para mantenerla? ¿Cuál es tu reacción? Honesto. Estoy furiosa, no por el dinero en sí, sino porque no tuvo el valor de decírmelo a la cara. Su voz se endureció. Puede que hayamos discutido, señor Wolfe, pero llevábamos 18 años juntos. Merecía algo mejor que ser borrada por la pluma de un abogado. Dijiste que discutieron en el desayuno. ¿Sobre qué, precisamente? Ella volvió a dudar, y vi que Wolf entrecerraba ligeramente los ojos. Se daba cuenta de todo. Sabrá Dmitri Kazan, dijo finalmente. Leonard había estado pasando mucho tiempo con él durante los últimos 2 meses. 3 o 4 sesiones por semana para el retrato. Luego, cenas, invitaciones a la ópera. Le sugerí que eran excesivo. ¿Pensabas que tu marido estaba interesado románticamente en este joven? No sabía qué pensar. Leonard nunca había mostrado tales inclinaciones antes, pero la tensión era inusual, obsesiva, incluso, y en el desayuno, Leonard me acusó de ser mezquino y celoso. Yo lo acusé de hacer el ridículo. Ambos dijimos cosas que no debíamos. Él se marchó enfadado a su estudio y se encerró. Wolf guardó silencio un instante, con los ojos entrecerrados. ¿Este retrato? Descríbelo. No he visto la versión final. Leonard no me dejó entrar en la sala durante las sesiones, pero por lo que Dmitri nos mostró en los bocetos preliminares, era bastante impactante, muy moderna, psicológica más que fotográfica. Leonard estaba encantado con ella. ¿Y esta mañana vino el señor Kazan a entregarlo? Sí, llegó a las 9:15. Leonard lo recibió en el vestíbulo, le pagó con cheque y le dijo que esperara en el salón, mientras él examinaba el retrato en su estudio. A solas. ¿El señor Kazan se opuso a esto? Que yo sepa, no. Aunque parecía nervioso, describe su nerviosismo. La señora Ashworth frunció el ceño, concentrada. No dejaba de cambiar de postura. Se tocaba el cuello de la camisa. Cuando le ofrecí café, lo aceptó, pero apenas lo bebió. Supuse que estaba ansioso por la reacción de Leonard al trabajo terminado. Wolf abrió los ojos del todo. ¿Su marido se llevó el retrato a su estudio antes o después de cerrar la puerta con llave? Antes. Lo vi entrar con ella. Luego oí girar la cerradura. ¿Quién más vio esto? La señora Chen estaba en el pasillo, y Roger acababa de bajar las escaleras. ¿Qué quería el señor Hartley? Para hablar con Leonard,
sobre un contrato que necesitaba firmarse. Leonard le dijo que tendría que esperar, que necesitaba privacidad para apreciar el retrato como es debido. Roger no estaba contento. Supongo que uno. Wolf pulsó el botón de su escritorio para llamar a Fritz. Te quedarás a cenar. Después, Archie irá a tu casa y hablará con los demás. Necesito comprender la distribución de esta habitación cerrada y la psicología de quienes la rodeaban. A la señora Ashworth pareció sorprendida. ¿Vas a llevar el caso? Yo me encargo del caso. Que se convierta en un litigio dependerá de si la solución me interesa lo suficiente. Me miró de reojo. Archie, llama a Shaolan, quiero que investigue los antecedentes del artista. Y llama a Fred, que examine las finanzas del señor Hartley. Si de verdad deseaba los contratos militares, podría tener motivos más allá de un simple desacuerdo profesional. Claro, dije, extendiendo la mano para coger el teléfono. Wolf se volvió hacia la señora Ashworth. Una pregunta más, señora. Esta fundación que su esposo decidió crear, en lugar de usted, ¿sabe su nombre? La Fundación Brennan para la Investigación Médica. La fundación familiar de su abogado. Fue establecida hace 5 años. Wolf arqueó las cejas ligeramente. ¿Conocía esa mirada? Algo acababa de encajar en su enorme cerebro. Interesante, murmuró. Muy interesante. En verdad, pero no dio más detalles, y yo sabía que era mejor no preguntar. Cuando Nero Wolf estuviera listo para explicar sus razones, lo haría. Hasta entonces, teníamos que seguir investigando. Fritz apareció en la puerta. La cena estará lista en 20 minutos, Archie. ¿Le preparo un sitio al invitado? Tío Wolf. Esta noche cenamos huevas de sábalo, señora Ashworth. ¿Le gustarán? No era una pregunta. Con Wolf, nunca lo fue. A las 8:30. Me encontraba en el vestíbulo de la residencia Ashworth, en la calle 67 Este, una elegante casa adosada de 4 plantas, que probablemente costaba más de lo que ganaría en toda mi vida. La señora Ashworth había llamado con antelación, así que me esperaban, aunque no necesariamente me daban la bienvenida. A la ama de llaves que abrió la puerta, era una mujer china de complexión menuda, de unos 60 años, con ojos vivaces, y una expresión que sugería que había visto todo lo que la humanidad tenía que ofrecer, y que nada le había impresionado. Señor Goodwin, soy la señora Chen. Por favor, pase. El vestíbulo era todo de madera oscura y con iluminación tenue, con una escalera curva que conducía al piso superior y un pasillo que se extendía hacia lo que supuse eran la cocina y las áreas de servicio. A mi derecha, a través de una puerta abierta, pude ver un amplio salón. A mi izquierda, otra puerta estaba cerrada. ¿Ese es el estudio?, pregunté, señalando en sí. La policía ya ha terminado. La señora Ashworth ha dicho que puede examinarlo. Probé la manija. Ya estaba abierta. Empujé la puerta y entré en el estudio. Era exactamente lo que cabría esperar de un fabricante de éxito, con pretensiones intelectuales en estanterías que llegaban hasta el techo. Un enorme escritorio de caoba, sillas de cuero, alfombra persa. En la pared opuesta al escritorio colgaba el retrato a mí. Detuve y me quedé mirando. Fue extraordinario, y no en el buen sentido. Mitri Kazan había pintado a Leonard Ashworth sentado en lo que reconocí como la silla del escritorio, pero había algo distorsionado en la perspectiva, como si se le viera a través de un espejo deformado. El rostro era reconocible, pero de algún modo extraño, los ojos demasiado penetrantes, la boca torcida, en una expresión que podría haber sido una sonrisa o una mueca. Detrás de él, en lugar de las paredes del estudio, Kazan había pintado sombras que parecían extenderse hacia adelante, como si intentaran alcanzarlo. Era el tipo de retrato que te hacía comprender por qué algunas culturas creían que las fotografías podían robarte el alma. Alegre,
murmuré, dirigí mi atención al escritorio. El secante estaba limpio, salvo por una pequeña mancha oscura que supuse era sangre. La silla estaba apartada y pude ver marcas de tiza en el suelo donde había estado el cuerpo. Los cajones del escritorio estaban cerrados. Abrí el cajón superior derecho en vacío, salvo por algunos papeles y bolígrafos. En el cajón más profundo debajo de este se guardaba la pistola. Según la señora Ashworth, me acerqué a la puerta y examiné la cerradura. Un cerrojo estándar de casa, con la llave por dentro. Bastante sencillo. Cerré la puerta y la aseguré desde dentro. Luego revisé el resto de la habitación. 2 ventanas, ambas cerradas por dentro con sus cerraduras originales. Ninguna otra puerta. Las ventanas daban a un pequeño jardín en la parte trasera de la casa. Podía ver las luces de los edificios vecinos al otro lado. Alguien llamó a la puerta. Señor Goodwin, ¿puedo pasar? Abrí la puerta. Allí estaba un hombre de unos 40 y tantos años, alto y delgado, con canas en las sienes y un rostro que parecía pasar mucho tiempo frunciendo el ceño. Llevaba un cardigan caro sobre una camisa de vestir, sin corbata. Roger Hartley, dijo, extendiéndole la mano. Vivian me dijo que vendrías. Quería hablar contigo. Pasa, dije señalando uno de los sillones de cuero. ¿Qué te preocupa? Se sentó, pero al borde del asiento, como si fuera a salir corriendo. Quiero que entiendas algo. Piensa en lo que diga la policía. Vivian no hizo esto. No pudo haberlo hecho. ¿Por qué no? Porque ella lo amaba. Sí que discutían constantemente estos últimos meses. Pero eso es lo que hacen las personas que se quieren. Discuten porque les importa. ¿Los conocías bien, Quince? He estado en su casa cientos de veces. Los he visto superar desacuerdos que habrían destruido otros matrimonios. Esto es un asunto de negocios, Sir. Es cruel. Pero Leonard estaba pasando por algo. ¿Algún tipo de crisis? ¿De qué tipo? Hartley negó con la cabeza. No lo sé, cambió hace unos 3 meses. Se volvió reservado, retraído. Empezó a cuestionarlo todo, Anne. El negocio, sus decisiones, su vida. Y entonces conoció a esa maldita artista, Dimitri Kazan. Sí, dijo con brusquedad. Leonard se obsesionó. No románticamente, al menos, no lo creo. Era otra, como si hubiera encontrado a alguien que comprendía algo que él llevaba tiempo buscando. ¿Eso te molestó? Claro que me molestó. Habíamos construido algo juntos, y de repente me excluyen de las decisiones. Me dicen que mis ideas son demasiado mercantilistas, demasiado transigentes, todo porque un pintor de 25 años, con más talento que sentido común, se metió en la cabeza de Leonard. Towner, ¿dónde estabas cuando le dispararon a Leonard? La biblioteca, haciendo llamadas telefónicas, intentando salvar un contrato del que Leonard había decidido retirarse sin consultarme. ¿Alguien puede verificar eso? Las personas a las que llamé, puedo darte sus nombres. ¿Oíste el disparo? No. Pero no estaba pendiente. Estaba enfadado, concentrado en mis llamadas. Afuera se oía un martillazo con Edison. Estaba destrozando la calle otra vez. ¿Qué crees que pasó? Hartley guardó silencio un momento. Creo que Leonard dejó entrar a alguien en ese estudio. Alguien de su confianza. Y esa persona lo mató. ¿Por qué? Eso, dijo Hartley, poniéndose de pie, es algo que debes averiguar tú. Lo mío es asegurarme de que Vivian no vaya a la cárcel por algo que no hizo. Marchó. Y yo pasé otros 15 minutos examinando la habitación, aunque no encontré nada que la policía no hubiera catalogado ya. Finalmente fui a buscar la cocina. La señora Chun estaba allí preparando té y levantó la vista cuando entré. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Por supuesto. Siéntese. Sirvió 2 tazas sin preguntarme si quería alguna. Me sentan
Usted estaba aquí cuando mataron al señor Ashworth. Estaba en la cocina preparando el almuerzo. Ensalada de pollo. ¿Le gustaba la ensalada de pollo los jueves? ¿Oíste el disparo? No, pero no lo habría hecho. Estas paredes son gruesas y mi oído ya no es el mismo. Además, el ruido de la construcción. Háblame del señor Kazan. ¿Qué te pareció? Su expresión no cambió. Fue educado. Se limpió los pies. Me llamó señora Chun, no solo Chun. Hay gente que se detuvo. Algunas personas tratan al personal doméstico como si fueran muebles. El señor Kazan no. El señor Ashworth te trató como si fueras un mueble. El señor Ashworth trataba a todos como si fueran muebles, a menos que le fueran útiles, excepto, últimamente, al señor Kazan. ¿Por qué la excepción? Dio un sorbo a su tan. No lo sé, pero vi al señor Ashworth mirando ese retrato, cuando creía que nadie lo veía. Parecía asustado. ¿Miedo a qué? Quizás por lo que vio en ello, o por lo que le reveló sobre sí mismo. Dejó la taza, señor Goodwin. He trabajado en muchas casas. He conocido a mucha gente. El señor Ashworth no era un mal hombre, pero tampoco era bueno. Era de esos que toman decisiones y luego se convencen de que son correctas, incluso cuando no lo son. ¿De qué decisión estás hablando? Eso no me corresponde decirlo, pero les diré esto: en la mañana en que murió, después de su pelea con la señora Ashworth, hizo 2 llamadas telefónicas desde el pasillo. Lo oí porque estaba puliendo la barandilla. La primera fue a su abogado. La segunda fue a alguien a quien llamaba dijo Ann. Ha llegado el momento. No puedo vivir más con esto. Ven a las 9:15. Sentí que se me aceleraba el pulso. ¿Le dijiste esto a la policía? No hicieron las preguntas correctas. ¿Por qué me lo cuentas? Porque la señora Ashworth es una buena mujer, y la policía ya la ha declarado culpable. Alguien debería hacer las preguntas correctas. Terminé mi té y me levanté. ¿Sigue aquí el señor Kazan? Está en el salón. Lleva allí desde que la policía terminó con él. Creo que tiene miedo de irse, por si lo arrestan. Inteligente, Jishi, o culpable, quizás ambas cosas, respondió la señora Chun. Encontré a Dietrich Kazan sentado en un sillón junto a la ventana, con la mirada perdida. Era más joven de lo que esperaba. No tendría más de 23 o 24 años. Delgado, con el pelo oscuro y rizado, y una mirada tan intensa que parecía estar viendo algo que uno no podía. Dio un respingo cuando entré. Lo siento, dije. No quería asustarlo. Soy Archie Goodwin. Trabajo para Nero Wolf Pioneers. La señora Ashworth me lo dijo. Su voz tenía un ligero acento, quizá ruso o de Europa del Este. Estás intentando demostrar que ella no mató a Leonard. Estoy intentando averiguar quién lo hizo. Puede que sea lo mismo. Me senté frente a él. Háblame del retrato. Me miró con recelo. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué lo pintaste así? Como si se estuviera mirando en un espejo y viera su propio demonio. Los ojos de Kazan se abrieron de par en par. Eso es exactamente lo que intentaba mostrar. ¿Cómo lo supiste? Soy observador. Smith, ¿por qué esa visión en particular? Porque eso es lo que pidió Leonard. Dijo que quería verse a sí mismo como realmente era, sin las mentiras que se contaba. Dijo que necesitaba afrontarlo. ¿Enfrentar qué? Kazan apretó las manos. Me contó cosas durante las sesiones, cosas que había hecho, cosas de las que se arrepentía. Decía que pintar el retrato era como una confesión, y que yo era su sacerdote. ¿Qué cosas? No puedo decirlo. Me hizo jurar que guardaría el secreto.
Está muerto. A los muertos no les importan los secretos. Me importan, dijo Kazan, poniéndose de pie de golpe, agitado. Le di mi palabra. La palabra de un artista es sagrada. Lo observé. Estaba genuinamente angustiado, pero no pude discernir si era por pena, culpa o alguna otra cosa. Leonard te llamó esta mañana, antes de que vinieras. Dijo que había llegado el momento, que ya no podía vivir así. ¿Qué? ¿Qué hizo decir? El rostro de Kazan palideció. ¿Cómo lo sabes? Responde a la pregunta, no lo sé. Fue críptico por teléfono. Dijo que trajera el retrato, que ya había tomado una decisión. Pensé que se refería a la pintura. Así la aceptaría. Pero cuando llegué aquí, parecían extraño, han resuelto, como un hombre que se hubiera reconciliado con algo terrible. «Lo mataste». No, la negación fue tajante e inmediata. Iba a presentarme a galeristas y coleccionistas. ¿Por qué iba a matarlo? Porque él conocía tus secretos, y tú conocías los suyos. A veces, ese es motivo suficiente. Kazan se recostó en su silla. No, mate. Lo juro. Cuando se llevó el retrato a su estudio y cerró la puerta con llave, esperé aquí. Justo, no me moví en ningún momento. ¿Alguien puede verificar eso? La señora Chen me trajo café. Ella te lo puede contar. Tomé nota para confirmarlo con la señora Chun. Una pregunta más. ¿De qué era culpable Leonard Ashworth? Kazan me miró fijamente durante un largo rato. Luego, en voz baja, eso es lo que muestra el retrato, señor Goodwin. Si lo mira con atención, lo verá. Con esa respuesta críptica, se volvió hacia la ventana y se negó a decir una palabra. Salí de la casa de los Ashworth a las 10:15 con más preguntas que respuestas, y la creciente sensación de que Nero Wolfe iba a tener un trabajo arduo por delante. Pero también tenía algo más importante, piezas de un rompecabezas. El testimonio de la señora Chun sobre las llamadas telefónicas, la ira y la actitud defensiva de Hartley, la extraña lealtad de Kazan a los secretos de un hombre muerto, y ese retrato colgado en el estudio. Como una acusación, regresé a la casa de piedra rojiza, donde Wolfe estaría terminando su cerveza y esperando a que le contara lo que había averiguado. Con un poco de suerte, su mente brillante ya estaría empezando a vislumbrar la solución con Nero Wolfe. Nunca se trató realmente de si resolvería el caso. La cuestión era cuánto tiempo nos haría esperar antes de revelar que ya lo había hecho. Regresé a la casa a las 11 y encontré a Wolfe en su sillón con un libro, algo en francés y un vaso de cerveza. Al verme entrar, levantó la vista y cerró el libro con el aire de quien se siente aliviado de dejarlo. Archie. Anform. La Contitadu. El testimonio de la señora Chun sobre las llamadas. La lealtad defensiva de Hartley. La enigmática negativa de Kazan a revelar las confesiones de Ashworth. Y mis propias impresiones sobre el retrato. Wolfe escuchó sin interrumpir, con los ojos entrecerrados y los dedos entrelazados sobre el vientre. Cuando terminé, se quedó en silencio durante 1 minuto entero. Luego, el retrato te inquieta. Es perturbador, como ver la pesadilla de alguien. Sin embargo, el señor Ashworth lo encargó. Según el artista, solicitó específicamente esa cualidad. ¿Por qué un hombre vanidoso pediría que lo pintaran como un monstruo? Culpa. Such. Kazan dijo que Ashworth quería verse a sí mismo como realmente era. Quizás Wolfe abrió los ojos, o quizás quería un espejo que justificara una decisión que ya había tomado. La culpa puede ser una puesta en escena, Archie. Algunos hombres la cultivan, como otros cultivan la virtud. ¿Crees que estaba fingiendo? Creo que se estaba preparando. El cambio en el testamento, el retrato, las llamadas telefónicas, son las acciones de un hombre que ajusta cuentas. La pregunta es, ¿ajustándolas con qué propósito?
Sonó el teléfono y contesté. Oficina de Nero Wolfe. Archie, soy Saul Panzer, el mejor agente independiente de Nueva York. Tengo información preliminar sobre Dmitry Kazan. Disparar. Nombre real, Denis Kozłowski. Se lo cambió hace 2 años cuando dejó la Cooper Union y decidió dedicarse de lleno al arte. Ha tenido cierto éxito, algunas exposiciones en galerías, algunas críticas favorables. Económicamente, apenas le alcanza para vivir. Vive en un cuarto piso sin ascensor en el East Village, con el alquiler atrasado. Hasta hace poco. Déjame adivinar. Leonard Ashworth empezó a tratarlo con condescendencia. Ms. Anne Ashworth encargó 3 pinturas en los últimos 2 meses, pagando un precio exorbitante por cada una. También pagó el alquiler atrasado de Kazan. Le compró materiales de arte nuevos y le extendió un cheque por $5,000 hace 2 semanas. Lo llamó un anticipo para futuros trabajos en Silve. Eso es muchísimo dinero para un artista que lucha por abrirse camino. La causa... Hablé con gente del círculo de Kazan. Dicen que estaba obsesionado con Ashworth. Lo llamaba su gran modelo. Decía que Ashworth tenía un rostro que lo revelaba todo, si uno sabía mirar. Pero aquí viene lo extraño. Hace unas 3 semanas, Kazan le dijo a un amigo que ojalá nunca hubiera conocido a Ashworth. Dijo que algunos modelos eran demasiado oscuros para pintar. Dijo, ¿por qué? No, pero empezó a beber más y a dormir menos. Su novia, bueno, ahora exnovia, dijo que se despertaba en mitad de la noche hablando de espejos y máscaras. Algo, una cosa. El día antes de que mataran a Ashworth, Kazan fue a una casa de empeños en Brooklyn y compró una pistola, un revólver del calibre .38, pagó en efectivo. Se me aceleró el pulso. ¿Lo has comprobado? El prestamista identificó a Kazan a partir de una foto. Dijo que parecía nervioso y que no paraba de preguntar si el arma estaba limpia y era imposible de rastrear. ¿Has avisado a la policía? Todavía no. Wolfe dijo que primero le informara a él. De acuerdo, esperen. Puede que le necesite para el seguimiento. Colgué y me giré hacia Wolfe. Kazan compró un arma el día antes del asesinato. Wolfe arqueó las cejas. Sin embargo, el señor Ashworth fue asesinado con su propia arma, no con una comprada por el artista. Tal vez Kazan se acobardó, no fue capaz de usar su propia arma, así que en ese momento agarró la de Ashworth. Possible, pero poco elegante. Wolfe llamó para pedir cerveza. ¿Qué hay de la investigación de Fred sobre el señor Hartley? Como si estuviera previsto, sonó el támbar. A través del cristal pude ver la figura robusta de Fred Derken. Le abrí. Buenas noches, Archie. Señor Wolfe, dijo Fred, asintiendo con la cabeza hacia ambos y acomodándose en la silla roja con un suspiro. Roger Hartley tiene problema. ¿Problemas serios, financiera? Preguntó Wolfe. Si han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, apartamento de lujo, socio de un club de campo, novia cara, ha estado pidiendo préstamos con garantía de su participación en la empresa para cubrirlo. Hace unos 6 meses le propuso a Ashworth vender el negocio a un contratista de defensa. Les habría reportado a ambos unos 3 millones. Ashworth se negó, diciendo que no antepondría el beneficio a los principios. El señor Hartley siguió adelante con ello de todos modos. Lewin empezó a negociar por su cuenta, pensando que lo presentaría como un trato cerrado y obligaría a Ashworth a ceder. Pero el contrato requería la firma de ambos socios. Ashworth se enteró y amenazó con disolver la sociedad por completo. Habría dejado a Hartley sin nada más que deudas. Wolfe guardó silencio pensativo cuando tuvo lugar este enfrentamiento. Hace 2 semanas, el mismo día que Ashworth modificó su testamento, el tono de Wolfe sugería que esto confirmaba algo.
Así que el señor Hartley tenía un motivo en $2 millones. Además de la eliminación de un socio que se interponía entre él y una venta lucrativa, eso mismo pienso, convino Fred. Sin embargo, él estaba en la biblioteca durante el asesinato, realizando llamadas telefónicas que pueden verificarse. ¡Claro! Pero nada, Fred. O hizo esas llamadas, o no las hizo. Si las hizo, tiene una coartada. Si no los hizo, las personas a las que dice haber llamado lo confirmarán. Wolf hizo un gesto con la mano. Consúltalo con ellos mañana. Quiero serte saus. No suposiciones. Fred se marchó con un semblante algo desanimado, y Wolf volvió a concentrarse en su cerveza. Conocía esa mirada. Estaba reuniendo piezas, probando diferentes combinaciones. ¿Tienes una teoría? Dije. Tengo una vaga idea, pero requiere verificación. Me miró de reojo. Mañana por la mañana visitará al señor Brennan, el abogado. Quiero saber las circunstancias exactas del cambio en el testamento. Luego regresará a la casa de Ashworth y examinará ese retrato con más detenimiento. El señor Kazan dijo que lo revela todo. Sospecho que lo decía literalmente. ¿Crees que hay algo oculto en el cuadro? Creo que Leonard Ashworth era un hombre que se preparaba para hacer una confesión. Y un retrato, en particular uno encargado como espejo psicológico, podría servir como la confesión misma. El timbre volvió a sonar. Esta vez era el inspector Kramer, y no parecía contento. Le dije entrar. Entró dando un portazo a la oficina. Se plantó frente al escritorio de Wolf y me miró con furia. He oído que trabajas para Vivian Ashworth. La señora Ashworth ha contratado mis servicios. Sí. Is culpable. Wolfen, clarísimo. Tiene motivo, oportunidad, y su historia no se sostiene. Entonces, ¿no debería tener ninguna objeción a mi investigación? Sí, is culpable. Low desk. Si no lo es, se habrá ahorrado la vergüenza de arrestar a una mujer inocente. Kramer apretó la mandíbula. Sus huellas están en el escritorio, en el cajón donde se guardaba la pistola. Era el escritorio de su marido, en su casa. Sus láminas estarían por todas partes. La llave de repuesto que abría el estudio. Ella tenía acceso a ella. Lo mismo hizo el ama de llaves, que lo trajo a petición de la señora Ashworth. Ella hereda la casa y una renta vitalicia. No es una fortuna, pero es algo más que nada, menos de lo que ya tenía como esposa. Si su motivo hubiera sido el beneficio económico, habría actuado antes de que cambiara el testamento, no después. Wolf se recostó. Dígame, inspector, ¿qué dice su perito forense sobre el ángulo del disparo? Kramer es consistente con alguien de pie, junto a la silla, disparando hacia abajo a una víctima sentada. ¿No es compatible con un suicidio? No, el ángulo es incorrecto, y no hay residuos de pólvora. Y sin embargo, la puerta estaba cerrada por dentro, las ventanas aseguradas, sin otras salidas. O bien, el señor Ashworth fue asesinado por alguien que podía atravesar paredes. ¿O existe una explicación que no has considerado? ¿Cómo? Aún no lo sé, pero lo sabe. El tono de Wolf fue definitivo. Ahora bien, a menos que hayan venido a arrestar a alguien, tengo trabajo que hacer. Kramer se quedó allí un momento, considerando visiblemente si debía insistir en el asunto. Luego se dio la vuelta y salió dando un portazo. La va a arrestar, dije. Quizá mañana, quizá pasado mañana, pero pronto. Entonces, debemos actuar con rapidez, dijo Wolf, levantándose, un esfuerzo considerable a esas horas. Me voy a la cama. Mañana, Archie, tendremos que presionar. Alguien en este asunto miente. Quizá todos mienten, pero las mentiras tienen una estructura. Y la estructura tiene puntos débiles. Los encontraremos. Lo vi dirigirse pesadamente hacia el ascensor. Luego pasé otra hora escribiendo mis notas y pensando en habitaciones cerradas con llave.
retratos de culpables y hombres que compraron armas que nunca usaron cuando me fui a dormir. Seguía sin entender cómo encajaba todo, pero sabía que Wolf sí lo entendía, o casi. Su mente procesaba los problemas como un estómago procesa la comida despacio, metódicamente, descomponiendo todo hasta sus elementos esenciales. Para la mañana, supuse, estaría listo para contarme lo que me estaba perdiendo. Tenía razón. Simplemente no estaba preparado para lo oscura que resultaría ser la verdad. El viernes amaneció gris y con llovizna, de esos días en que dan ganas de quedarse en la cama bien tapado. De todas formas, a las 8:30 ya estaba en mi escritorio, porque Wolf me había dejado una nota indicándome que llamara al despacho del abogado Brennan antes de las 9 am. Logré comunicarme con él a las 8:45. James Brennan tenía una voz que sugería que había aprendido a hablar leyendo contratos en voz alta tan precisa, cuidadosa, sin palabras de más. Señor Goodwin, estaba esperando su llamada. La señora Ashworth llamó ayer para decirme que había contratado los servicios del señor Wolf. Necesito preguntarle sobre el testamento de Leonard Ashworth. Ya lo suponía. ¿Qué concretamente? ¿Cuándo se puso en contacto contigo por primera vez para hablar del cambio? Hace 2 semanas. Ayer mismo me llamó y me dijo que necesitaba verme inmediatamente. Despejé mi agenda. Llegó en menos de 1 hora. ¿Cuál era su actitud? Agitado. Han decidido. Dijo que había tomado una decisión que se había demorado demasiado y que necesitaba actuar. Antes de que se le pasara el valor, dijo de qué se trataba la decisión. No lo dijo con esas palabras, pero insistió en que su herencia debía destinarse a la investigación médica en lugar de a su esposa. Cuando le pregunté por qué, dijo que Vivian merecía algo mejor que dinero manchado de sangre. Dinero manchado de sangre, ¿esas fueron sus palabras exactas? Sí, me pareció curioso. Cuando insistí, dijo que algunas fortunas se construyen sobre concesiones que parecen razonables en su momento, pero que luego se vuelven insoportables. No quiso dar más detalles. ¿Y la fundación que eligió? La fundación de tu familia. ¿Cómo surgió eso? La Fundación Brennan se centra en la investigación médica, en particular en las cuestiones éticas relacionadas con los tratamientos experimentales. Leonard pareció pensar que era apropiado, dadas sus preocupaciones. ¿Qué preocupaciones? No especificó de qué se trataba, pero me dio la impresión de que se sentía responsable de algún daño causado en nombre del progreso médico. Quizás algo relacionado con el trabajo de su empresa. Tomé notas. Una pregunta más. Parecía asustado, Leonard. Otra pausa. Esta vez más larga. Sí, lo hizo. No por un peligro inmediato, sino por algo medio. Juicio, tal vez, o una consecuencia. Dijo algo extraño al marcharse. A veces, la única manera de enmendar el error es asegurarse de que el dinero se destine a reparar el daño. Y se fue. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé mirando mis notas. Dinero manchado de sangre. Investigación médica. Un daño que debía repararse. Empezaba a tomar forma, pero aún no lograba ver la imagen completa. A las 9. Wolf bajó de su habitación y se dirigió directamente a la cocina, donde Fritz le tenía preparado el desayuno. Hablé con Brennan, dije, y le di lo esencial a Wolf. Escuchaba mientras comía huevos revueltos, salchichas y una pila de tortas de trigo que habría alimentado a una familia normal de 4 personas. Cuando terminé, se limpió la boca con una servilleta y dijo, dinero manchado de sangre. ¿Crees que la empresa de Ashworth hizo algo ilegal? Posiblemente. Inmoral. A menudo hay una diferencia. Sirvió más café. Después del desayuno, volverás a la casa de Ashworth y examinarás ese retrato. Fotografíalo, si es posible. Quiero estudiarlo en detalle. ¿Qué estoy buscando? No lo sé.
Pero el señor Kazan dijo que eso demostraba la culpabilidad de Ashworth. Creámosle. 1 hora después, regresé a la casa, adosada de la calle 67, Stehan. La señora Chon me abrió, y fui directamente al estudio. El retrato seguía allí colgado. Inquietante como siempre, bajo la luz gris de la mañana, dediqué 20 minutos a examinarla detenidamente, tomando fotografías desde distintos ángulos. La pintura era técnicamente brillante. Kazan tenía un talento innegable, pero fueron los detalles los que captaron mi atención en las sombras tras la figura de Ashworth. Apenas visibles, a menos que se mirara con atención, se distinguían formas. Al principio pensé que eran abstractas simples, figuraus oscuraus, pero ahora, al observarlas con detenimiento, me di cuenta de que eran rostros, pequeños, indistintos, pero, sin duda, rostros humanos. Docenas de ellos, apiñados como una multitud, y en la esquina inferior derecha, apenas legible, había una firma en Don Kazan, seguida de una fecha. Why, Algoems, un número 47, también fotografié eso. Luego me alejé y volví a observar la escena en su conjunto, la expresión retorcida de Ashworth, las sombras que se extendían, los rostros en la oscuridad. Era como contemplar a un hombre atormentado por fantasmas. ¿A ti también te molesta, Kaya? Roger Hartley estaba de pie en la puerta, vestido hoy con traje, con aspecto demacrado. Su intención es perturbar. DJ Leonard estaba obsesionado con eso. Se quedaba aquí, mirándolo fijamente, durante horas. Una vez le pregunté qué veía, me dijo, la factura que se acerca. Hartley negó con la cabeza. No entendí a qué se refería. Leonard, ¿te habló alguna vez de su pasado, de los inicios de la empresa? La expresión de Hartley vibró. Solo por un instante, pero lo capté. ¿Por qué? ¿Preguntas? Porque estoy tratando de comprender qué llevó a un hombre exitoso a cambiar su testamento, encargar un retrato de sus propios demonios y terminar muerto en una habitación cerrada con llave. Leonard tenía remordimientos. Todos los tenemos. ¿Cuáles eran los suyos específicamente? Eso no me corresponde decirlo. Lo estás protegiendo. Pocho. Hartley me miró a los ojos. ¿Por qué éramos socios? Porque hay secretos que no me corresponde revelar. Y porque, hiciera lo que hiciera Leonard, al final intentó enmendarlo. ¿Acaso eso no significa nada? No, si eso le costara la vida. Hartley se marchó sin responder. Y yo pasé unos minutos más en el estudio antes de regresar a la casa de piedra rojiza and Wolf. Estaba en la oficina cuando llegué y le entregué las fotografías. Las examinó con una lupa, prestando especial atención a las anotaciones de las esquinas. 47, murmuró. ¿La edad del señor Kazan? No, demasiado mayo R. No, falta contexto. Dejó la lupa. Archie, llama al señor Kazan. Dile que venga a las 2 de la tarde. Dile que si se niega, haré que el inspector Kramer lo traiga esposado. ¿De verdad hará Kramer eso? No, pero el señor Kazan no lo sabe. Anís la llamada. Kazan aceptó venir, aunque no parecía muy contento. Luego llamé a Saúl y le pedí que investigara la historia corporativa de Ashworth y Hartley, en particular sus primeros contratos y clientes. ¿Qué estoy buscando?, preguntó Saúl. No lo sé. Cualquier cosa que tenga que ver con el número 47, cualquier cosa relacionada con la investigación médica, cualquier cosa que huela mal. Eso es específico, dijo Saúl, secamente. Bienvenido a trabajar para Nero Wolf. A las 2 en punto. Llegó Mitri Kazan. Tenía peor aspecto que la noche anterior, pálido. Khan Oush se sentó en la silla roja, como un hombre que espera su ejecución en Wolf. Lo estudió por un momento, y luego dijo: señor Kazan, dígame lo que Leonard Ashworth
le confesó durante esas sesiones, an todo a no omita nada. Nope, di mi palabra. ¿Tu palabra? ¿A un muerto? Un hombre asesinado quizá, por el secreto que guardas. Si quieres que encuentren a su asesino, hablarás. Kazan apretó las manos. Si te lo cuento, ¿prometes usarlo solo para encontrar al asesino? ¿No hacerlo público? No prometo nada, pero seré discreto donde sea posible. Un largo silencio. Luego, en voz baja, Leonard me dijo que amasó su fortuna con la muerte, con 47 muertes, para ser exactos. Sentí un vuelco en el estómago. Wolf no se movió. Continúa, dijo Anne hace 20 años. Cuando su empresa estaba empezando, consiguió un contrato con una farmacéutica. Estaban desarrollando un nuevo fármaco para enfermedades cardíacas y necesitaban instrumentos de precisión para las pruebas. La empresa de Leonard se los proporcionó, pero los instrumentos eran defectuosos, en un fallo de diseño que Leonard conocía, pero que no denunció porque solucionarlo le habría costado el contrato, y los ensayos clínicos de medicamentos, datos erróneos procedentes de instrumentos defectuosos. El fármaco fue aprobado. Salió al mercado. 47 personas murieron antes de que se retirara el fármaco del mercado y se descubriera el verdadero problema. Para entonces, la empresa de Leonard tenía suficiente éxito como para que pudiera encubrir sus huellas. La farmacéutica asumió la responsabilidad. Nadie revisó los instrumentos. Wolf cerró los ojos. ¿Y el señor Ashworth cargó con esa culpa durante 20 años? Me dijo que le carcomía por dentro. Cada éxito, cada dólar, sabía de dónde venía. Hace 3 meses me conoció en la inauguración de una galería. Miró mi obra y dijo que yo pintaba la verdad. Me encargó ese retrato porque quería ver su verdad. Quería dejar de esconderse de ella. De ahí los rostros en las sombras, dije. 47 en total. En Kazan asintió. Investigué la historia, encontré fotos de las víctimas, las pinté a todas en el fondo. Leonard se quedó 1 hora frente al retrato terminado sin decir palabra. Luego me pagó y dijo: ahora ya sé lo que tengo que hacer. Cambia su Beowulf. Destina su fortuna a la investigación médica, intentando equilibrar la balanza. Sí, pero no fue suficiente. Dijo que necesitaba hacer más. Anne dijo. La voz de Kazan se quebró. Dijo que algunas deudas solo se pueden pagar en su totalidad. Miré a Wolf en su rostro, era impasible, pero reconocí esa expresión. Todo empezaba a encajar, señor Kazan, dijo Wolf en voz baja. ¿Le pidió Leonard Ashworth que lo matara? El joven artista alzó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, en el silencio en la oficina se extendía como un cable tensado. Kazan permanecía encorvado en la silla de cuero rojo, con el rostro entre las manos. Wolf seguía inmóvil, con la mirada fija en el joven, y una expresión que no logré descifrar, quizá lastima, o disgusto, o ambas cosas. Rompí el silencio. ¿Cuándo te lo pidió? Kazan levantó la cabeza. Hace 3 semanas, después de la última sesión. Dijo que había tomado su decisión, que no podía vivir con lo que había hecho y que no podía enfrentarse a un proceso judicial ni a la exposición pública. Dijo que destruiría a Vivian, que mancharía todo lo que la empresa había construido. Me preguntó si podía ayudarle. ¿Cómo puedo ayudarlo? La voz de Wolf era suave, casi paternal. Quería que pareciera un asesinato. Dijo que si parecía un suicidio, Vivian se sentiría atormentada por la culpa, preguntándose si ella lo había llevado a eso. Si parecía un asesinato, podría odiar a otra persona en lugar de a sí misma. Dijo que era la última muestra de bondad que podía ofrecerle. ¿Y aceptaste? No pude evitar que la incredulidad se reflejara en mi voz. No, me negué, le dije que era artista, no verdugo. Le dije que fuera a la policía,
que confesara, que se enfrentara a la justicia. Dijo que no lo entendía, que la justicia tenía un precio que él no pagaría. Las manos de Kazan temblaban. Por eso, compré la pistola. Pensé que si le mostraba que la tenía, si la hacía real, se daría cuenta de lo descabellada que era la idea. Pero cuando llegué a la casa esa mañana, ¿qué ha pasado?, preguntó Wolf en mí. Llevó aparte en el vestíbulo. Me dio un sobre con $5,000 en efectivo. Dijo que era el pago por mi silencio y por mi trabajo futuro, que tenía talento y merecía triunfar, independientemente de si le ayudaba o no. Luego se llevó el retrato a su estudio y cerró la puerta con llave. Fui al salón y me senté allí, con el sobre en la mano, sintiéndome fatal. Y entonces, una hora después, la señora Ashworth estaba gritando: ¿Entraste en el estudio después de que se encontrara el cuerpo? No, la policía. No dejaría que nadie se acercara hasta que terminaran. Wolf guardó silencio un instante. Señor Kazan, ¿dónde está el arma que compró? En mi apartamento. Nunca lo traje. No fui capaz de hacerlo. Lleva a Archie a tu apartamento ahora y dale el arma. Él comprobará que no se ha disparado. Si es cierto, puedes irte a casa. Si me has mentido, te haré arrestar por obstrucción a la justicia. Kazan asintió con tristeza. No he mentido sobre nada de eso. El apartamento era tal como lo había descrito Saulan, un cuarto piso sin ascensor, en un edificio que había visto tiempos mejores. Por dentro, estaba limpio pero austero, un colchón en el suelo, un caballete junto a la ventana, lienzos apilados contra las paredes. Kazan abrió un cajón y sacó un revólver envuelto en un paño. La revisé, completamente cargada, sin señales de haber sido disparada. La envolví de nuevo y me la guardé en el bolsillo. Te la devuelvo cuando todo esto termine. No lo quiero de vuelta, dijo Kazan. No quiero volver a verlo nunca más. Lo dejé allí y regresé a la casa de piedra rojiza. Wolf estaba en su silla, bebiendo cerveza y mirando al vacío. El arma está limpia, informé. Nunca se ha disparado, como era de esperar, dijo, dejando el vaso sobre la mesa. Archie, ¿sabes qué es lo que más me preocupa de este caso? ¿La habitación cerrada con llave? No, es la psicología. Leonard Ashworth quería morir, pero se aseguró de que pareciera un asesinato. Quería confesar, pero orquestó todo para mantener su secreto oculto. Quería redimirse, pero orquestó su muerte para evitar rendir cuentas. Es una maraña de contradicciones. Tal vez simplemente estaba loco. Quizzes, pero los locos rara vez planean con tanto detalle. Se reclinó. Hay algo que no estamos viendo. Algún elemento que da sentido a la contradicción. Sonó el teléfono. Era Saulan. Archie. Tengo algo. Los registros de Ashworth y Hartley de hace 20 años muestran ese contrato farmacéutico. Era con Meridian Labs. El medicamento se llamaba Cardoxin. La retirada del mercado ocurrió exactamente como la describió Kazan. 47 muertos y decenas de heridos. Meridian asumió la responsabilidad y finalmente quebró. Pero lo interesante es que, tras la retirada, Ashworth y Hartley consiguió un nuevo contrato millonario con otra farmacéutica, casi como una compensación por guardar silencio. Eso es lo que parece. Los instrumentos defectuosos fueron desechados discretamente. Nunca se inició ninguna investigación sobre la empresa de Ashworth y siguieron adelante con proyectos más ambiciosos. Así que Ashworth no solo se benefició de las muertes, sino que también se benefició de encubrirlas. Parece que sí. Y aquí viene lo más sorprendente. Uno de los ejecutivos de Meridian durante ese periodo se llamaba David Hartley, el hermano mayor de Roger Hartley. Era el vicepresidente de control de calidad
cuando Cardoxin salió al mercado. Sentí un repentino reconocimiento. ¿Roger Hartley también trabajaba allí? No, pero David le consiguió un trabajo en Ashworth, y Hartley, 2 años después de la retirada del mercado. El propio David falleció 5 años después, de un ataque al corazón a los 42 años, pero Roger ha permanecido en la empresa desde entonces. Le di las gracias a Saúl y colgué. Wolf me estaba observando. El hermano de Roger Hartley estaba en Meridian Labs durante el desastre de Cardoxin. Dije, lo que significa que Roger sabía del papel de Ashworth desde el principio, lo que significa que Roger Hartley ha estado trabajando junto al hombre que destruyó la carrera de su hermano y que posiblemente contribuyó a su muerte prematura. Wolf asintió lentamente. Eso cambia las cosas considerablemente. ¿Crees que Hartley mató a Ashworth por venganza? Posiblemente. Oh, quizás Ashworth, consumido por la culpa y con sed de redención, le confesó al señor Hartley lo que había hecho, y el señor Hartley, tras 20 años de mentiras y complicidad, decidió tomar cartas en el asunto. Wolf llamó a Fritz. Llama al señor Hartley. Dile que venga a las 6. Dile que se lo dé su hermano. ¿Y si huye? Noel O'Hara ha vivido con este secreto durante 20 años. Unas pocas horas más no le importarán. Hice la llamada. Hartley aceptó venir, con voz tensa y cautelosa. Luego llamé a la señora Chen y le pedí que viniera a las 5:30, y a la señora Ashworth a las 5, cuando Wolf reunía a todos. Generalmente significaba que estaba listo para tender su trampa a las 5 en punto. Llegó Vivian Ashworth. Se la veía mejor que 2 días atrás, más serena, aunque aún con un aire de sospecha. Se sentó en la silla roja y cruzó las manos. Señor Wolf, la policía me ha informado de que seré arrestado mañana si no aparecen nuevas pruebas. Espero que usted tenga algo. Tengo varias cosas que investigar, señora Ashworth. Si la exonerarán o no, está por verse. Se volvió hacia mí. Archie, trae a la señora Chun. Cuando llegue la señora Chun, llegó a las 5:30 en punto, con un delantal limpio y una discreta dignidad. Wolf señaló la silla amarilla junto a la señora Ashworth. Señora Chen, usted le dijo a Archie que el señor Ashworth hizo 2 llamadas telefónicas la mañana de su muerte, una a su abogado y otra a alguien a quien llamaba de... ¿Es correcto? ¿Es correcto? Sí. Le oíste decir a Ney. Llegado el momento. No puedo seguir viviendo así. Ven a las 9:15. Craig. Sí. ¿Escuchaste algo más de esa segunda conversación? La señora Chen vaciló. Sé que lo entenderás. Siempre lo has entendido. Y colgó a las 6 en punto. Llegó Roger Hartley, miró al grupo reunido con algo parecido a la resignación, y luego tomó la silla que quedaba libre en Wolf. Observó la sala. Estamos aquí para hablar de la muerte de Leonard Ashworth. Una muerte que parecía un asesinato, pero que creo que fue algo mucho más complejo. Algo que involucró culpa, venganza y una habitación cerrada que nunca estuvo realmente cerrada, con llave en la señora. Ashworth se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Es decir, señora Ashworth, que su marido orquestó su propia muerte, pero no se suicidó. Alguien más apretó el gatillo. Alguien a quien él invitó a hacerlo. Alguien a quien convenció de que le estaría haciendo un favor. La pregunta es, ¿quién? El rostro de Hartley palideció. No puedo, señor Hartley. Why, low hair. Pero primero, permítame contarle una historia sobre 47 muertes y los hombres que se beneficiaron de ellas. Comenzó a hablar. Y mientras lo hacía, observé cómo los rostros en la sala cambiaban y se transformaban en horror, reconocimiento y, finalmente, una terrible comprensión a la voz de Wolf.
Llenó la oficina con la cadencia firme de un juez dictando sentencia. Relató el desastre del Cardoxin, los instrumentos defectuosos, la complicidad consciente de Leonard Ashworth en un encubrimiento que causó la muerte de 47 personas y arruinó una farmacéutica. Mientras hablaba, observé atentamente el rostro de Roger Hartley. El hombre no negó nada, simplemente se quedó allí sentado, con la mandíbula apretada y la mirada fija en algún punto a media distancia. Su hermano, David, continuó Wolf, quedó destruido por ese escándalo. Su carrera terminó, su reputación quedó arruinada. Murió 5 años después, oficialmente de un ataque al corazón, pero sospecho que el estrés influyó significativamente. Y usted, señor Hartley, vino a trabajar para el hombre que lo provocó todo. Necesitaba un trabajo, dijo Hartley sin rodeos. David me consiguió el puesto antes de que todo se desmoronara. Para cuando comprendí lo que había hecho Leonard, ya estaba involucrado en la empresa. Y Leonard era bueno para hacerte cómplice, para hacerte sentir que estabas demasiado metido, como para irte. ¿Lo sabías desde el principio? La voz de la señora Ashworth era apenas un susurro. Anne Hartley la miró. Al principio, no. David no me lo contó todo, pero con los años fui atando cabos. Encontré archivos antiguos. Hice preguntas. Hace 3 meses, Leonard finalmente lo admitió. Dijo que le atormentaba la conciencia. Me preguntó si podía perdonarlo. ¿Y podrías?, preguntó Wolf. No, lo odiaba, pero también lo necesitaba. La empresa era mi vida. Si hubiera confesado públicamente, si se hubiera destruido a sí mismo, me habría destruido a mí también. La risa de Hartley fue amarga. Así que, cuando me contó su plan de cambiar su testamento, de destinar su fortuna a la investigación médica, pensé que ahí terminaba todo. Una redención privada. Podía aceptarlo, pero eso no fue todo. Dije... No, dijo Hartley, poniéndose de pie, visiblemente agitado. Hace 2 semanas me dijo que había decidido confesarlo todo, no solo cambiar su testamento, sino hacerlo público. Escribir una confesión completa, enviarla a los periódicos, informar a las familias de las víctimas. Dijo que era la única manera de morir con la conciencia tranquila. Y eso te habría destruido, dijo Wolf. Lo habría destruido todo. La empresa, mi reputación, mi sustento, 20 años de trabajo, perdidos. Waiparecha, para la conciencia culpable de Leonard, las víctimas ya estaban muertas. La justicia no las iba a traer de vuelta. Así que tú lo mataste, dijo la señora Ashworth. No, Hartley se giró bruscamente para encararla. Yo no, mate. Quise hacerlo. Dios sabe. Pero no lo hice. Entonces, ¿quién lo hizo?, pregunté antes de que Hartley pudiera responder. Sonó el timbre. A través del cristal, vi al inspector Kramer, y no estaba solo. Detrás de él había otro hombre, más joven, quizá de unos 35 años, con el pelo oscuro y los ojos de Leonard Ashworth. Avery Lapuerto. Kramer me empujó, seguido por el otro hombre. Wolf, tengo nuevas pruebas, dijo Kramer con aire triunfante. Se trata de Daniel Ashworth, el hijo de Leonard, de su primer matrimonio. Se presentó en la comisaría hace 1 hora, con una historia sorprendente. Admiré a Wolf. No parecía sorprendido. Daniel Ashworth dio un paso al frente. Tenía el porte de un hombre que había ensayado lo que iba a decir. Mi padre nos abandonó a mi madre y a mí hace 30 años. Nos dejó sin nada mientras él amasaba su fortuna. Lo localicé hace 3 meses y le pedí ayuda. Al menos reconocimiento. Seine dijo que había cometido errores en el pasado que no podía deshacer, y que yo era uno de ellos. Así que lo mataste, dijo Kramer con satisfacción. No. Pero quería hacerlo. Lo seguí, lo observé, aprendí sus rutinas. Y hace 1 semana vi algo interesante.
Vi a mi padre reunirse con un joven artista en Central Park and Laws. Vi tener una conversación intensa. Vi a mi padre entregarle un sobre. Y vi al artista alejarse con aspecto enfermizo. Mitri Kazan. Dije, sí. Así que seguí a Kazan. Lo vi comprar un arma. Y me di cuenta de que mi padre había encontrado a alguien que hiciera lo que él no haría. Acabar con su vida y simular un asesinato, para que su reputación sobreviviera. La voz de Daniel se endureció, pero no podía permitirlo. No podía dejar que muriera como un mártir, una víctima. Tenía que quedar al descubierto su verdadera naturaleza. A la señora Ashworth se puso de pie. ¿Qué hiciste? Entré a la casa la noche antes de su muerte. Me escondí en el ático. A la mañana siguiente esperé a que todos estuvieran en sus sitios. Tú en tu sala de estar, el ama de llaves en la cocina, Hartley en la biblioteca, Kazan en el salón. Luego bajé al estudio. Mi padre estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente ese horrible retrato. La puerta estaba sin llave. «Desbloqueado», dijo Wolf. «Por supuesto, entré». Él levantó la vista, me vio y lo supo. Sabía por qué estaba allí. Dijo, «Daniel, me preguntaba si vendrías». Le dije que sabía de su plan con Kazan. Le dije que no iba a dejar que muriera como un héroe. Él solo sonrió con tristeza y dijo, «Entonces, haz lo que viniste a hacer». A la habitación estaba en silencio. Se sentó Ali. Continuó Daniel con voz temblorosa menos, y me dijo que la pistola estaba en el cajón del escritorio. Me explicó cómo simular un asesinato, no un suicidio. Me dijo que cerrara la puerta con llave por dentro después de salir. Al parecer, hay un truco para eso. Si tienes las herramientas adecuadas, él mismo instruyó a su asesino. Y luego cerró los ojos y esperó. «Y tú le disparaste», dijo Kramer. Daniel asintió. «La disparé. Luego cerré la puerta con un alambre que colgaba por la rendija. Salí por la ventana al jardín y trepé por el muro trasero. Cuando estaba a 3 manzanas, pude oír las sirenas». La señora Ashworth se recostó en su silla, con el rostro pálido. Roger Hartley se cubría el rostro con las manos. La señora Chun permanecía inmóvil, con una expresión indescifrable. Kramer sacó las esposas. «Daniel Ashworth, queda usted arrestado por el asesinato de Lenore Ashworth». Pero Wolf levantó una mano. Todos se volvieron para mirarlo. «Señor Ashworth», le dijo Wolf a Daniel, «su historia es convincente, pero también es una mentira». Daniel Ashworth se quedó paralizado, con el rostro desencajado por la confusión. «¿De qué estás hablando? Acabo de confesar». «Confesaste un asesinato que no cometiste», dijo Wolf. En su voz era tranquila, casi suave. «Tu relato tiene 3 fallos fatales. Primero, afirmas que la puerta estaba sin llave cuando entraste, pero la señora Ashworth testificó que oyó girar la cerradura después de que su esposo entrara con el retrato. Segundo, afirmas que saliste por la ventana y cerraste la puerta con un alambre, una técnica que dejaría marcas en el mecanismo de la cerradura. La policía no encontró tales marcas. Tercero, y lo más incriminatorio, sabías del papel que el señor Kazan planeaba desempeñar. Pero el propio señor Kazan rechazó la petición de Lenore Ashworth hace solo 3 semanas, y tu padre abandonó ese plan inmediatamente después. No podías haberlo sabido hace una semana, a menos que alguien te lo hubiera dicho. La mano de Kramer se soltó de las esposas. «Entonces, ¿qué demonios está pasando?» «Lo que ocurre, inspector, es que Daniel Ashworth está intentando asumir la culpa de un asesinato que cree que cometió otra persona. Alguien a quien intenta proteger». Wolf giró su enorme cabeza hacia Roger Hartley. «¿Verdad, señor Ashworth?» El rostro de Daniel se contrajo. «No, por favor. Daniel es tu hijo», le dijo Wolf a Hartley. «No, D. Leonard. Es hijo de tu hermano David».
lo que lo convierte en tu sobrino. Lo criaste después de la muerte de David, por eso acudió a ti hace 3 meses, cuando supo quién era Leonard. Por eso lo localizó y lo confrontó, y por eso, cuando encontraron a Leonard muerto, Daniel sospechó inmediatamente de ti y urdió esta elaborada confesión falsa para protegerte. Anne Hartley miró a Daniel con una expresión que mezclaba amor y angustia. No deberías haber venido aquí. No podía dejar que fueras a la cárcel, dijo Daniel. No por ese bastardo. Pero el señor Hartley tampoco mató a Leonard Ashworth, continuó Wolf. ¿Lo hizo usted, señor? Hartley negó lentamente con la cabeza. No, lo lloró. Quise hacerlo. Todos los días durante años quise hacerlo, pero no lo hice. Entonces, ¿quién lo hizo? La voz de la señora Ashworth sonaba entrecortada. Por Dios, ¿quién mató a mi marido? Wolf permaneció en silencio durante un largo rato. Luego se volvió hacia la señora Chun. Lo hiciste. La ama de llaves no se movió. Su expresión permaneció serena, casi pacífica. Eso es una locura, dijo Kramer. No tenía ningún motivo. Al contrario, ella tenía el mejor motivo de todos en la justicia. Wolf se inclinó hacia adelante. Señora Chun. Su apellido de soltera era Chun Mei-ling. Hace 43 años, se casó con un hombre llamado James Morrison, un ingeniero estadounidense que trabajaba en Taiwán. Adoptó su apellido y vino a Estados Unidos. Hace 20 años, su esposo fue uno de los sujetos de prueba en los ensayos de Cardoxin. Falleció 3 semanas después de comenzar el tratamiento. Falleció de insuficiencia cardíaca a los 42 años a las manos de la señora Chun. Entrelazadas en su regazo, no se movieron. En aquel entonces, no sabías nada de los instrumentos defectuosos, continuó Wolf. Aceptaste que tu marido simplemente había tenido mala suerte. Seguiste adelante. Encontraste trabajo como ama de llaves. Rehiciste tu vida. Pero hace 3 meses, oíste a Leonard Ashworth hablar por teléfono, expresando su culpa por el Cardoxin con alguien, probablemente su abogado. Reconociste el nombre. Empezaste a comprender que la muerte de tu marido no había sido el destino. Había sido negligencia. Asesinato. ¿Puedes probar algo de esto? Preguntó Kramer. Los registros telefónicos mostrarán las llamadas de Leonard Ashworth a su abogado. El apellido de soltera y el acta de matrimonio de la señora Morrison son información pública. Y sospecho que si lo comprueba, descubrirá que James Morrison fue, en efecto, una de las víctimas del Cardoxin. La mirada de Wolf no se apartó de la señora Chun. ¿Es correcta, señora? Ella le sostuvo la mirada. Si a la única palabra cayó en el silencio como una piedra en un pozo, empezaste a planear, dijo Wolf. Pero eres una mujer paciente, observaste, enteraste, y entonces, esa mañana, oíste a Leonard hacer esas 2 llamadas, una a su abogado sobre la confesión que planeaba escribir, otra a alguien llamado pero no Dmitry Kazan. El joven se llama Denis. No, Dimitri. Anton Desmal estaba llamando a Daniel Ashworth, el hijo al que acababa de rechazar, diciéndole que era hora de una última conversación, hora de hacer las paces antes de que la confesión lo destruyera todo. Daniel nunca vino, dijo la señora Chun en voz baja. Llamó para decir que no podía. Estaba demasiado enfadado. Así que Leonard se sentó en su estudio con su retrato y su culpa, preparándose para escribir su confesión. Y tú viste tu oportunidad. Sabías de la llave de repuesto. La habías ido a buscar muchas veces. Sabías que Leonard guardaba una pistola en su escritorio. Llamaste a la puerta del estudio. Le dijiste que necesitabas hablar con él sobre algo urgente. Te dijo. La señora Chen asintió. Se sorprendió al verme. Rara vez le pido hablar con él, pero me dejó entrar. Siempre tan educado, señor Ashworth. Siempre.
Tan correcto. Le dijiste que sabías de Cardoxin, de tu marido, Ann. Sí, le dije que había estado limpiando su casa, sirviéndole la comida, planchándole la ropa durante 15 años, sin saber que había matado al único hombre al que he amado. Le pregunté si recordaba el nombre de James Morrison. No lo recordaba. 47 personas muertas, y no recordaba sus nombres. La señora Ashworth emitió un sonido, mitad sollozo, mitad jadeo. Se disculpó, continuó la señora Chun, dijo que estaba escribiendo una confesión, que pensaba enmendar sus errores. Le dije que la enmienda no era suficiente. Le dije que la justicia exigía un pago. Él dijo, entonces toma tu pago. La pistola está en el cajón. Se sentó allí y esperó, tal como lo describió el señor Daniel Quiriam, así que accedí a su petición. ¿Y la puerta cerrada con llave? Brigand. Cerré la puerta por dentro con la llave y luego la deslicé por debajo de la puerta del pasillo. Más tarde, cuando la señora Ashworth me pidió que le trajera la llave de repuesto, cogí las dos. Nadie se dio cuenta. Había demasiada confusión. Kramer la miraba fijamente. Le disparaste a quemarropa y luego volviste a preparar el almuerzo. Tenía que preparar ensalada de pollo. Al señor Ashworth le gustaba la ensalada de pollo los jueves, dijo con voz firme. No lo odiaba, inspector. Simplemente creía que debía pagar por lo que había hecho, y él estaba de acuerdo conmigo. Eso no lo hace legal, dijo Kramer. Pero su voz carecía de convicción. Ann Wolf suspiró. Señora Chun, Leonard Ashworth le pidió explícitamente que lo matara. Si amé, dijo She, ¿crees que merezco la muerte? Entonces, dámela. No me resistiré. Considéralo mi confesión. Why, Osilo Heiss. Suicidio asistido, dije. Oh, depende de cómo se mire. La ley lo decidirá, dijo Wolf, pero sospecho que cualquier jurado tendrá dificultades con este caso. Un hombre que orquestó su propia muerte, una mujer que busca justicia por el asesinato de su marido, y una víctima que, en esencia, proporcionó el arma y dio su consentimiento. Es un dilema moral digno de Sófocles. La señora Chen se puso de pie. Miró a la señora Ashworth. Siento mucho su pérdida, señora. Su esposo no era del todo malo. Al final, intentó ser bueno. Eso debería significar algo. El rostro de la señora Ashworth estaba bañado en lágrimas. No fue muy rápido. Kramer avanzó con las esposas, pero lo hizo con suavidad, casi con respeto. La señora Chen extendió las manos sin oponer resistencia, aun cuando se marcharon Kramer, la señora Chen y Daniel Ashworth, quien había insistido en ir a la comisaría para prestar declaración completa. La oficina quedó en silencio. Roger Hartley permaneció sentado, desplomado en su silla. Viviana Ashworth miraba al suelo. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Ahora, dijo Wolf, vete a casa, guarda luto por tu marido. Intenta perdonarlo por sus secretos y perdonarte a ti misma por no haberlos visto. La policía no te acusará. Ya tienen su confesión. ¿Y Roger? Hartley levantó la vista. No lo sé, la empresa. Todo lo que construimos está manchado ahora. Cuando esto salga a la luz, no tiene por qué ser así, dijo Wolf. La señora Chen ha confesado el asesinato, no haber expuesto los delitos corporativos de Leonard Ashworth. Esos delitos permanecerán ocultos, a menos que usted o la señora Ashworth decidan revelarlos. El testamento de Leonard destina su fortuna a la investigación médica. Quizá eso sea suficiente expiación. Esto no es justicia, dijo Hartley, con amargura. No, pero justicia y redención son cosas distintas. Leonard Ashworth encontró la redención en cierto modo. Si encontró justicia o no, es una cuestión que debe resolver un tribunal superior al mío. Se marcharon juntos, Vivian y Roger,
apoyándose mutuamente como supervivientes de un naufragio. Los vi alejarse, y luego me volví hacia Wolf. Desde el principio supiste que era la señora Chun. No desde el principio. Pero una vez que comprendí que Leonard quería morir, la pregunta fue, ¿a quién permitiría que lo matara? No al señor Kazan. El joven se negó. No al señor Hartley. Había demasiada ira, demasiadas complicaciones, pero una mujer a la que había perjudicado, que tenía todo el derecho a buscar justicia, una mujer a la que veía todos los días, cuyo dolor podía comprender, eso tenía un sentido terrible. ¿Y la habitación cerrada con llave? Nunca estuvo realmente cerrada con llave. La llave que estaba debajo de la puerta era ingeniosa pero sencilla. La señora Chun es una mujer práctica. No necesitaba mecanismos complicados. Simplemente necesitaba la cooperación de Leonard Ashworth, que él le brindó con gusto. Wolf extendió la mano hacia el botón para llamar a Fritz. Ahora, si me disculpas, Archie, es hora de cenar. Creo que Fritz ha preparado chuletas de cerdo. ¿Ni siquiera te inmutas por esto? Me miró con los ojos entrecerrados. Claro, QC. Acabo de presenciar las consecuencias de 20 años de culpa, negligencia y conciencia postergada. 47 personas murieron por la cobardía de Leonard Ashworth. Una más murió por su intento de redención. Si algo me perturba, es la facilidad con que la tragedia se perpetúa, pero tú lo resolviste. Identifiqué el mecanismo. Eso no es lo mismo que resolver el problema humano. Se levantó de un salto de la silla. Los humanos somos un desfile interminable de incompetencia, Archie. Nos salvamos solo gracias a nuestra honestidad ocasional. Leonard Ashworth fue honesto. Al final, simplemente, ya era demasiado tarde para salvarlo. Se dirigió pesadamente hacia el comedor. Y yo me quedé allí sentada un momento, pensando en habitaciones cerradas con llave, en la culpa pintada y en una ama de llaves que había esperado 20 años para que se hiciera justicia. Luego seguí a Wolf a cenar, porque la vida sigue, incluso después de un asesinato, sobre todo después de un asesinato, y en algún lugar de las salas de plantas que había encima de nosotros, las orquídeas florecían, indiferentes a la necedad humana, tan bellas e implacables como la verdad misma. En consecuencias, 3 semanas después, estaba en la oficina leyendo el periódico mientras Wolf cuidaba sus orquídeas. El caso Ashworth había sido noticia, pero no como nadie esperaba. La señora Chun se había declarado culpable de homicidio involuntario, alegando el consentimiento explícito de Leonard Ashworth a su propia muerte. El juez, visiblemente incómodo con la situación, la condenó a 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional tras 5. Daniel Ashworth había sido absuelto de todos los cargos. La historia de Cardoxin nunca salió a la luz. Vivian Ashworth y Roger Hartley decidieron respetar el testamento de Leonard, pero mantener sus crímenes en privado. La empresa se vendió discretamente a un consorcio de equipos médicos. Los beneficios se destinarían a la Fundación Brennan. Tal como Leonard había deseado, Ann-Mitri Kazan celebró su primera gran exposición en una galería. El retrato de Leonard Ashworth fue la pieza central, y todos los beneficios se destinaron a las familias de las víctimas de Cardoxin. Una vez que pudieran ser identificadas y contactadas, y yo volví a la rutina en abrir el correo, pagar las facturas y esperar a que el próximo cliente tocara el timbre con otro problema. Imposible. Sonó el teléfono. Contesté. Oficina de Nero Wolf. Señor Goodwin. Era Vivian Ashworth. Quería agradecerle al señor Wolf, y a usted, por descubrir la verdad. Tina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mejor de lo que esperaba. Vendió la casa. Demasiados fantasmas. Pero quería que supieras que encontré la confesión de Leonard, la que estaba escribiendo. Estaba en su escritorio,
debajo del secante. Solo un párrafo en construir mi vida sobre la muerte de inocente. Nada de lo que haga será suficiente para compensar esa injusticia. Pero puedo intentarlo y puedo afrontar las consecuencias, sean las que sean. Eso fue todo, en breve y conciso. Ese era Leonard. Al final, fue honesto. Eso ya, y es algo. Una pausa. Señor Goodwin, ¿cree que la señora Chen estará bien? Creo que sobrevivirá. Es una mujer fuerte. Sir Louise, dígale al señor Wolf que le doy las gracias por preocuparse por la verdad, incluso cuando era fea. Lowher, colgué y anoté que debía contárselo a Wolf, aunque probablemente no respondería. Él había resuelto el enigma. Las consecuencias eran un desastre humano, y no tenía paciencia para eso. A las 6 en punto. Bajó de la sala de máquinas, se sentó en su silla y pidió cerveza. Le transmití el recado de la señora Ashworth. Gruñó. La verdad siempre es fea cuando se trata de un asesinato. Por eso la gente se esfuerza tanto por evitarla. ¿No crees en la redención? Creo en las orquídeas, la cerveza y la cocina de Fritz. Todo lo demás son especulaciones. Abrió su libro. Sigue siendo ese libro francés. Y comenzó a leer. Volví a revisar mi correo con una leve sonrisa. Otro caso cerrado. Otra habitación cerrada abierta. Otra verdad, por fea que fuera, salida a la luz en el mundo de Nero Wolf. Eso era lo más cercano a la justicia que se podía conseguir, y a veces eso tenía que ser suficiente.